Que el Dios del cielo te siga bendiciendo en gran manera. Quiero preguntarte algo. El modelo de quién sigues, quién es tu ejemplar, las huellas de quién vas siguiendo. La palabra del Señor dice aquí en Corintios, 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo le está dando este consejo a la iglesia en Corinto y es comprensible. El apóstol Pablo era un hombre de Dios y tenía muchos rasgos, muchas características dignas de imitar, que él mismo sentía que era digno de imitar. Así que le dijo a la iglesia: imítenme a mí, yo estoy esforzándome por imitar a Cristo. Entonces, pero en este tiempo actual, ¿cuántos Pablos conoces tú? ¿Cuántas personas que tengan cosas dignas de imitar? Bueno, creo que tenemos muchas personas dentro de nuestras iglesias que hay cosas dignas de imitar y otras cosas no son dignas de imitar. Pero el apóstol Pablo en sí mismo, él nos da el secreto. Él dice: yo imito a Cristo. Bueno, así como hay muchas personas que tienen cosas buenas y cosas malas dentro de las iglesias, o tenemos cosas buenas y cosas malas, que tal vez no seamos tan dignos de imitar, yo creo con todo el corazón, que el único que no tiene errores y que sí es verdaderamente digno de imitar es el mismo Jesucristo. No lo hemos visto, pero nosotros encontramos mucho de su vida aquí en las Sagradas Escrituras. Y vemos que Jesús quiero hablarte hoy, ¿verdad?, un poco acerca de la vida de Jesús, de su ministerio, para que aprendamos de Él, para que vivamos como Él. Si nosotros seguimos el modelo de Cristo, seguramente que en la iglesia va a haber un cambio. Usted llega a la iglesia y mira las sillas vacías, entra en periodos de oración y ve que el pueblo de Dios está adormecido dentro de la iglesia. O que ocurren muchas cosas. A veces se ve que hay mucha carnalidad dentro de la iglesia, mucha emoción carnal, pero que no hay un mover espiritual, no hay una santidad, no hay una rectitud, no hay equidad, no hay un carácter que refleje el fruto del Espíritu Santo. Entonces uno se aflige, se desmotiva muchas veces viendo la iglesia en el estado espiritual en el cual está. Veamos un poco de la vida de Cristo. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero Dios le tuvo que elegir a una pareja, a un hombre y una mujer, para que lo criaran como si fuesen padres. En este caso, María sí fue madre de Jesús porque ella lo gestó en su vientre y lo dio a luz. En lo humano ella fue madre. En lo humano, José, el marido de María, era un padre adoptivo para Jesús. Pero ellos dos fueron elegidos por Dios porque Dios vio en ellos que tenían unas características excelentes. Jesús vino a vivir como un humano 100%. Y quiero que usted tenga en mente esto, o que analice esto, que Jesucristo, siendo un niño, no se valía por sí mismo. Él tuvo que haber aprendido de José y María sus primeros pasos como cualquier niño. O sea que José le tuvo que haber enseñado la palabra. María, entre ellos, el niño fue creciendo en ese conocimiento, en lo humano. El ministerio de Jesús fue un ministerio muy corto, apenas duró 3 años y medio. Esto es lo que calculan los expertos, 3 años y medio. De 30 años a los 33 años y medio, Jesucristo fue crucificado. Y antes de los 30 años no se sabía nada más que Él era el hijo del carpintero. Luego que Jesús fue bautizado, bueno, ya fue otra cosa. Pero antes Él fue formándose. Nosotros también necesitamos formar nuestro carácter. Hay un texto en el capítulo 5, versículo 7 de Hebreos, si no me equivoco, que dice que Jesús, en sus padecimientos, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. En lo humano Él necesitaba aprender. Bien, entonces
Jesucristo es formado, usted también tiene que ser formado, por eso nosotros venimos a la iglesia y ahí hay un pastor, hay gente que no quiere sujetarse a los pastores, hay gente que no quiere tener un líder que lo instruya, pero la Biblia dice así claramente que Dios mismo, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para edificarlo con la palabra. Esto estoy tratando yo de hacer exactamente en este momento, mientras grabo este video, para que tú seas edificado con la palabra. Dios llamó a unos y los puso ahí en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si estas personas están para instruirte, para guiarte, es necesario estarles sujetos. En hebreo se nos dice sujetaos a vuestros pastores, así que usted tiene que estar sujeto. Jesús estuvo sujeto a José y a María desde su pequeñita edad. A los 12 años, él se encontró con los escribas, con los maestros de la ley y comenzó a escucharles y a preguntarles. Y la gente se maravillaba. Desde esa edad venía Jesucristo, bien conocía la palabra. Tú también necesitas ir a la iglesia, ser doctrinado, no te pierdas ningún culto, préstale atención a los mensajes que se están predicando y bueno, también puedes tener otra opción, además de leer la Biblia, porque esto es lo principal, la Biblia es lo principal. Vamos a estar leyendo continuamente la Biblia todos los días, te doy un secreto. Si tú lees la Biblia 4 capítulos diarios, la terminarás leyendo en un año. Así que, bueno, manos a la obra, solo son como media hora. Eso es fácil, hermano, que usted puede hacerlo. Entonces, Jesucristo fue formado y tú tienes que ser formado. Entonces, doctrínate, aprende de la palabra, esfuérzate y luego vamos a la siguiente etapa. Jesucristo fue bautizado. Usted necesita ser bautizado. Si ya usted se bautizó, entonces vamos a lo siguiente. Dice que después del bautismo, en el bautismo el Espíritu Santo lo arropó, vino sobre él en forma de paloma. Luego, lleno del Espíritu Santo, él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vea que es el mismo Espíritu Santo el que lleva a Jesús, capítulo 4 de Mateo y de Lucas también, llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Pero él sabía cómo se iba a enfrentar a Satanás, así que lo enfrentó, pero en oración y ayuno. Así que ahí está la clave. Jesucristo sabía que necesitaba orar y ayunar. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo comienza con 40 días y 40 noches de ayuno. En aquellos días no comió nada, dice la palabra. Entonces, pasados los 40 días de ayuno, bueno, el diablo se fue, el que lo estaba tentando, y luego dice que descendió en el poder del Espíritu. Qué lindo es ver la vida ministerial de Jesús. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí se describe después su ministerio. Él viene en el poder del Espíritu, pero nos da la clave, el secreto de la vida de Cristo, que luego los apóstoles vieron que ellos nunca iban a tener un poder similar al que tenía Cristo, una vida espiritual de fruto abundante como la que tenía Cristo, si no oraban, porque ellos lo vieron que continuamente en Lucas, por ejemplo, especialmente se nos menciona de esas salidas de Jesús a lugares desiertos y allí oraba. Luego también Lucas nos dice que antes de elegir a los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando a Dios, y en el día ya sabía quién elegir. Pedro, ven para acá, Juan, Jacobo, y escoge a los 12. Pero había estado en la presencia de Dios, clamando para que el Padre Celestial le dirigiera en esta elección tan importante. Iglesia del Señor, necesitamos para tomar decisiones entrar en oración y en ayuno. Por eso es que el ministerio de Cristo era glorioso. Él había oído la voz de Dios y llevaba la seguridad ya de lo que tenía. Jesús caminaba en el Espíritu. Él podía discernir los pensamientos de las personas. Y tú también puedes, si solamente te metes en la presencia de Dios. La presencia de Dios se va a adherir a ti. Dice el apóstol Pedro que tenemos naturaleza divina. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, podemos discernir los pensamientos, como cuando, los discípulos estaban queriendo, ¿quién es el mayor?, decían ellos.
Y comenzaron a elegir, a hacer elecciones entre ellos, pero no se lo decían a Jesús. Jesús les dijo, el que quiera ser mayor de ustedes tendrá que ser como un niño, porque él ya conocía los pensamientos de ellos. Y Juan nos da testimonio de que Jesús no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces ya sabía, y usted lo puede saber si nos metemos en la presencia de Dios, hermanos. Iglesia del Señor, necesitamos vivir la vida que vivía Cristo. Quiero mencionarte un poco más. Ese día de la elección Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, dice que le dijo a los discípulos que se montaran en la barca y se fuesen, y él se quedó orando. ¿Cuánto tiempo oró? Si supongamos que Jesús comenzó a orar 5:30, 6 de la tarde, cuando ya oscureció, pasó orando toda la noche, y él vino a ellos caminando sobre las aguas como a la tercera vigilia. Entonces estamos hablando como a eso de las 3 de la mañana, que Jesús viene a aparecerse, le venía caminando sobre las aguas. Pero ¿por qué caminaba sobre las aguas Jesús? ¿De dónde ese poder? Bueno, él como humano no tenía ese poder, así que venía él y estaba adherido en la presencia de Dios en oración. Él no vino solo como humano, él era divino y humano, pero para tener lo que tenía, él necesitó tener ese contacto. Si Cristo mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, necesitó orar para mantener esa bendición, ¿cuánto más tú y yo? A Jesucristo en un momento, cuando está en su apogeo, que los enfermos se sanan, los endemoniados libres, los muertos resucitan, entonces la gente se aglomeraba o lo buscaba, pero él, bueno, después de que hacía su servicio, se daba la vueltecita y se iba a lugares desiertos y oraba. Esa es la práctica que tú y yo debemos tener. Y Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Eso que hizo Jesús, eso lo tenemos que replicar nosotros. Así que también nosotros tenemos el Espíritu Santo para, aquí te dice la palabra del Señor, dar buenas nuevas a los pobres de espíritu, porque los ricos necesitan ser salvados también, pero el Señor no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Él no vino a buscar a sanos, sino a los enfermos. Él no vino a buscar a los que se creen que ya están santos y van para el cielo, porque esas personas no recibirán la palabra. Pero cuando uno sabe que es pecador y se arrepiente, a este es a quien el Señor recibe. Entonces, a sanar a los quebrantados de corazón, gente que están heridas. Quizás tú seas esa persona ahora mismo que estás herida. Jesucristo vino por ti para sanar la herida del alma, la herida del corazón, las heridas internas que tú tienes allí. Jesucristo vino a sanarlas en el nombre de Jesús. Pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está atada por el pecado y por espíritus del diablo. El Señor te hace libre en el nombre de Jesucristo. Vista a los ciegos, la ceguera espiritual que la gente tiene, ¿verdad? Cuando no tiene a Jesús, el Señor le restaura la visión espiritual. Libertad a los oprimidos, gente que está oprimida por enfermedades, por espíritus, por padecimientos diversos. En el nombre de Jesucristo dice que el Señor vino a proclamar libertad, te saca de esa cárcel y a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿cuánto tiempo ministró Cristo? No fueron 3 años y medio. Y aquí dice el año, como si fuera un año. Pero ese año comenzó allá y sigue hasta el día que suene la trompeta, que Cristo venga a levantar a su iglesia. Sigue siendo vigente esta palabra del año agradable del Señor. Estamos todavía en días de jubileo. Aquí estamos nosotros para llevar buenas nuevas de salvación, iglesia del Señor. Así que el ministerio de Jesús debe replicarse en nosotros. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, cuando Él ya había resucitado, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Si yo no me voy, entonces no vendría el Consolador. Los discípulos nunca fueron tan poderosos como cuando vino el Consolador. Antes, Pedro y Juan y los demás, los 12 y los 70 también, fueron y reprendieron demonios y sanaron enfermos, los ungieron con aceite, pero nunca fueron tan efectivos. Cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés,
como 3.000 almas se agregaron al camino del Señor. Ya se vio la diferencia. Luego en la entrada a la hermosa, levanta al paralítico Pedro, capítulo 3 de Hechos, y luego se reúne la multitud a ver qué es lo que está sucediendo, como 5.000 almas después de aquel segundo mensaje. Porque cuando el Espíritu Santo desciende, las cosas cambian. Usted necesita poder, yo también necesitamos ese poder, y este es mi esfuerzo. Por eso te estoy predicando la palabra. Yo estoy haciendo lo que te estoy diciendo, yo estoy haciendo lo que te estoy diciendo. Hazlo tú también ahí donde tú estás, ahí donde tú estás ministrando, ahí donde tú te estás moviendo, ahí donde tú te tienes. Usted tiene que hablar la palabra de Dios. Tal vez usted no tenga un púlpito y una multitud para escucharte, pero allá en la calle, ahí en las casas, ahí donde el vecino, hay donde ir a predicar, ahí hay enfermos por los cuales ir a orar, y usted necesita llevar esta palabra. ¿Cómo Dios te va a usar en sanidades si tú nunca oras por los enfermos? Hay que orar por los enfermos en el secreto y luego salir, y tu Padre que te ha visto en lo secreto te recompensará en público. Un discípulo entonces debe replicar a Cristo. Las obras que Él hizo, dice el Señor, mayores que estas harán. Entonces esto está en Juan 14, del 12 al 14. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y hará mayores. Tú puedes hacer las obras que hacía Cristo, sanando, obrando milagros, profetizando. Tú puedes hacer las mismas obras. Jesucristo lo dijo. No te lo digo yo, Jesucristo, de su boca salió: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará, y hará mayores todavía, porque voy al Padre, y lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, lo haré, dijo el Señor. Así que si el Señor va a hacer esa obra, ¿cuál es nuestra parte? Bueno, nuestra parte es que nos vamos a meter a buscar la presencia de Dios, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a comernos la palabra, como le dijo el Señor a Ezequiel: hijo de hombre, cómete ese rollo, comámonos esa Biblia todos los días, todos los días, todos los días, comiéndonos la palabra de Dios, every day, cada día, todos los días. Every day, cada mañana o tarde, bueno, usted saque su tiempito y lea la palabra de Dios, y se va a llenar del Espíritu Santo, y Dios te va a comenzar a usar de una manera súper poderosa. Entonces, si usted quiere seguir el ejemplo de Jesús, eso es lo que la iglesia necesita, y usted lo anhela también, pero hemos estado confundidos queriendo seguir a hombres, y a veces no tenemos ni ejemplos en nuestro alrededor a quien seguir. Sigamos el ejemplo de Cristo, y usted verá la diferencia en su vida y verá la diferencia en su ministerio. Que Dios me los bendiga. El pastor Sergio Mac Macías, para compartirte el mensaje de la palabra de Dios. Si este mensaje te ha bendecido, compártalo, por favor, compártelo, para que podamos llegar a muchas más personas con el mensaje poderoso de la palabra del Señor.